morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es una propuesta de comunicación política producida por el colectivo Más Igualdad que pretende profundizar en la reflexión, en el intercambio, en la generación de información de temas de actualidad, pero también de temas de corto, mediano y largo plazo. En el programa de hoy vamos a traer una reflexión informada sobre algunos asuntos de la Ley de Urgente Consideración. La Ley de Urgente Consideración, como todas y todos saben, es una ley ómnibus que modifica decenas de normas existentes que se votó en forma problemática al inicio de este periodo de gobierno y que ha traído y traerá un aluvión de consecuencias para la ciudadanía en distintos órdenes de la vida. En el caso de hoy, como es imposible tratar este tema en forma completo y exhaustivo, debemos fraccionarlo en distintos temas y elegimos tratar algunos asuntos vinculados a la economía que tienen que ver con la Ley de Urgente Consideración. Para esta sección, para este programa, hemos resuelto invitar a dos panelistas que nos ayuden a conversar sobre estos asuntos y que nos puedan brindar información y reflexiones desde una práctica profesional y académica de larga trayectoria. Hoy nos invitamos a Viviana Lancilota. Viviana es profesora titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR y además es investigadora en CIMBE, uno de los institutos de la sociedad civil con mayor trayectoria, quizás el de mayor trayectoria en nuestro país en materia de investigación económica. Nos acompaña también Martín Barcorba. Martín es docente también de la Universidad de la República, tanto de la Facultad de Ciencias Económicas como de la Facultad de Ciencias Sociales. También es docente en la ORT y ha sido director en el periodo anterior del programa de inclusión financiera. En este primer bloque queremos tener un paneo general, una opinión, una introducción a tres de los temas que queremos tratar en este programa y que son la famosa regla fiscal de la que mucho se ha hablado, de que se ha expuesto como un problema, como una situación que el Uruguay debía afrontar, que debía tener cierta urgencia en hacerlo porque corría algún tipo de riesgo, bueno, porque era necesaria para la gestión. Y el programa de inclusión financiera, que viene muy atado también a asuntos que vamos a tratar sobre el final del programa, pero que tienen que ver también con la seguridad, en el fondo con la seguridad pública, con asuntos vinculados al delito, por decirlo de alguna manera, en el que el mundo financiero a veces puede incurrir. Sobre esos dos temas les vamos a pedir, primero a Viviana, después a Martín, una primera reflexión de qué tratan estos temas, cómo tuviéramos que definir, bueno, qué es una regla fiscal, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Qué es la inclusión financiera? ¿Qué hace el mundo en esto? ¿Para dónde vamos nosotros? ¿Cuál es nuestro estado de situación? Viviana. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a conversar sobre estos temas. Me parece que sí, que es súper necesario hacerlo. La regla fiscal es una herramienta de la política económica, básicamente es eso. Es una herramienta de la política económica que preexistía a la Ley de Urgente Consideración y que la Ley de Urgente Consideración introduce algunas modificaciones. Son 4 artículos que refieren a esas modificaciones y lo que introduce más enfáticamente es cambia, digamos, la regla fiscal preexistente a una de resultado fiscal estructural y a un tope de gasto. En principio, yo considero que esa reforma tiene problemas de contenido y de diseño, pero también tiene problemas de forma de cómo fue introducida. Por las características que debe tener una regla fiscal para que de verdad sea una herramienta útil para la política económica. O sea, es un problema técnico, pero también es un problema de compromiso
político y social con la regla fiscal. Y nada de eso se cumple con estas reformas introducidas en la LUC. O sea que regla fiscal ya teníamos, esto viene a innovar sobre un proceso que debería haber mejorado, pero que estamos por ver en qué medida lo mejoró o lo empeoró. Eso lo vamos a ver cuando entremos en detalle en el asunto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión financiera? Porque la gente que tuvo que soportar una larga campaña electoral en esto, yo creo que escuchó más hablar de libertad financiera que de inclusión financiera. Y no sé, generalmente es difícil de entender cualquiera de los dos conceptos, pero bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? En términos generales, cuando hablamos de inclusión financiera, por lo menos en la concepción que desde el Frente Amplio se impulsó durante, digamos, los gobiernos del Frente, era un componente más del conjunto de políticas de inclusión social. O sea, es una dimensión más en la cual se apuntaba a lograr incluir sectores que por distintos motivos históricamente o habían estado excluidos o accedían en muy malas condiciones. ¿A qué cosa? Bueno, básicamente a lo que son los servicios financieros básicos. Un medio de pago electrónico, instrumentos de ahorro y el crédito. Entonces, el objetivo es decir, bueno, el sistema financiero brinda un conjunto de servicios que muchas veces son necesarios. Pensemos cuando una familia tiene un imprevisto y tiene que recurrir a un crédito para solucionar, se le rompió la heladera, la tiene que cambiar, o cualquier imprevisto, cualquier necesidad que tenga, o algún gasto que quiera realizar y necesita algún financiamiento. Bueno, el sistema financiero ofrece distintas alternativas. Tenemos desde el sistema financiero formal al informal. Y una de las características que tenía el Uruguay es que los sectores de ingresos más bajos normalmente no podían acceder al sistema financiero formal, no podían acceder a estos servicios en las mejores condiciones o directamente no accedían. En el caso del crédito, accedían a tasas que eran disparatadas. Entonces, bueno, el objetivo era central, cuando hablamos de inclusión financiera, es permitir que todo el mundo, y nos referimos a las personas, pero también a las empresas, sobre todo las microempresas, las pequeñas empresas, que eran las que también el sistema financiero históricamente les dio la espalda, ¿no? y no se ocupaba de ellas, bueno, que puedan acceder en igualdad de condiciones a esos servicios financieros básicos. Pero después tiene otro conjunto de temas anexos, ¿no? Esto es un asunto, esta discusión, ¿verdad? Porque hay como un encono particular con este tema de la inclusión financiera, ¿no? Esta campaña por derogar, por decirlo de alguna manera, esta iniciativa de la inclusión financiera en nombre de la libertad. ¿Para dónde va el mundo en estas cosas? ¿Esto es un asunto uruguayo? ¿Nosotros cómo estamos posicionados en este asunto? ¿Y cuáles son las buenas prácticas en el mundo en relación a esto? Y bueno, digamos, en particular en los países menos desarrollados, o sea, dejando de lado lo que es los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, las políticas de inclusión financiera es lo que, digamos, se viene impulsando precisamente porque el no acceder a estos servicios genera dificultades. Entonces, se ha promovido políticas públicas digamos, en esta dirección. Y Uruguay fue hasta el año pasado un ejemplo y un referente a nivel, sobre todo latinoamericano, de cómo hacer que la gente pueda acceder a servicios, porque aparte estamos hablando de servicios gratuitos, ¿no? Que lo que la ley de inclusión financiera hacía era permitir acceder sin costo. Pero que además no solo se trata de los servicios financieros, porque digamos, es decir, hay otra pata que para mí es fundamental que tiene que ver con cómo esto se vincula, cuando pensamos por ejemplo en el pago de salarios, con la formalidad en el mercado de trabajo, ¿no? Y esa dimensión también es absolutamente fundamental. Entonces, si vos decís, ¿para dónde va el mundo? El mundo va en tratar de promover que se democratice el acceso al sistema financiero, que no tengamos un sistema financiero para unos pocos, sino que podamos tener un sistema financiero para todos. Y lo curioso es que en toda esa gran campaña que en contra de la ley de inclusión financiera, que recurrió a un montón de mentiras y falsedades, los que promovían esas acciones contrarias era gente que accedía al sistema financiero, desde siempre, y que usaba el sistema financiero. Cuando la ley de inclusión financiera estaba pensada para los que no podían acceder, los que no podían usar, o los que estaban obligados a usar las cosas de peor calidad, con mayores costos. Entonces, la paradoja es un poco eso, ¿no? Es decir, o también podríamos decir, quienes en la década del 90 promovieron
a Uruguay como plaza financiera regional, ¿no? Y que promovían un negocio del sistema financiero no pensado para los uruguayos, sino pensado digamos, básicamente los argentinos. Bueno, hoy sean los que critiquen políticas que lo que han hecho es permitir que más de 1 millón de personas en Uruguay accedieran en 3-4 años a instrumentos financieros gratis, sin costo. Y eso son, digamos, cosas que realmente muestran una faceta y un resultado positivo de esto. Es decir, digamos, gente que antes no podía tener un medio de pago electrónico, hoy lo tuvo. Pensemos que hubiera pasado en medio de la pandemia, cuando muchas cosas se tuvieron que transformar a la virtualidad y al electrónico, si no hubiéramos tenido antes. Vamos a volver en el tercer bloque esencialmente sobre esta dinámica, ¿no? De quién es incluido y cuáles son sus beneficios, cuáles eran las restricciones, cuáles son los grandes mitos, ¿no? Que ha habido sobre esto de la gente que fue obligada a cosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero previo a irnos, una pregunta más sobre esto. ¿En qué está el mundo también en este tema, ¿no? Existen reglas fiscales. La regla fiscal también es una novedad uruguaya, es una innovación. ¿Qué tiene que ver esto con la transparencia, además del sistema económico? Bien. En el mundo hay una trayectoria y hay experiencia en reglas fiscales, así como la hay también en Uruguay desde el año 2006, que se instaura la regla fiscal en el comienzo del gobierno del Frente Amplio de tope de endeudamiento, ¿verdad? Es un determinado tipo de regla fiscal. Hay varios tipos, uno de ellos son de límite en el endeudamiento público, otros el límite en el balance fiscal o el resultado fiscal, otros son límites sobre el gasto, otros son límites, hay algunos que refieren directamente a los ingresos tributarios, hay combinaciones también entre ellos. Hay trayectoria de aplicación de reglas fiscales porque son una herramienta que, si están bien diseñadas, pueden ser útiles. Hay investigaciones y trabajos sobre eso. Lo que es importante es que todo esto depende mucho del diseño, y las reglas fiscales se ha comprobado también en investigaciones, porque justamente hay larga trayectoria y esto ha permitido estudiarlas a fondo, ver cuáles son los problemas de su implementación, los problemas, la utilidad, las herramientas, cómo ha beneficiado o no al bienestar de los ciudadanos en general a lo largo de unas cuantas décadas. Más recientemente se han aplicado en países emergentes o de bajos ingresos, digamos, o pequeños países, y se ha visto, digamos, algunas particularidades además que refieren a la aplicación de las reglas fiscales en estos países emergentes. También hay ahí. Bueno, no te me apresures sobre eso, que vamos a venir en el segundo bloque, ¿Cómo no? Donde vamos a conversar un poco más en profundidad sobre este tema de la regla fiscal, porque vuelvo a repetir, ¿no? Es un tema difícil, no es fácil de explicar, y además ha venido de la mano de un montón de puestas en escena sobre este asunto, ¿no? Es bueno saber de que hace mucho tiempo que hay una regla fiscal, es bueno saber que lo que hubo son innovaciones, es bueno saber de que esto es un tema de discusión en el mundo, y que también hay criterios técnicos para valorarlo, ¿verdad? Que no es solamente la opinión de los opinadores lo que define si una cosa es mala o es buena. Pero en eso volvemos en el segundo bloque de Último Bondi. Continuamos con Último Bondi en este segundo bloque,
estamos discutiendo los problemas económicos vinculados a la ley de urgente consideración. Elegimos algunos de ellos: la inclusión financiera, sobre la que estuvimos hablando recién, la regla fiscal, sobre la que nos vamos a referir y a profundizar en este bloque, y algunos asuntos que los vamos a dejar para el final sobre el problema que trae esta nueva idea de la libertad financiera. Sobre la regla fiscal habíamos empezado a conversar, decíamos que era un tema difícil, y bueno, queríamos profundizar un poco en esto. Esta regla fiscal que trae, esta reforma de la regla fiscal, porque acabamos de ver de que acá ya teníamos una regla fiscal y que hay una reforma a la regla fiscal. ¿Qué características y qué problemas presenta desde el punto de vista técnico? Bien. Capaz que vale la pena hacer una pequeña aclaración. La regla fiscal está muy débilmente referida en los artículos de la LUC. En los 4 primeros artículos, en el capítulo de regla fiscal hay cuatro que refieren directamente a la regla fiscal. Hay un quinto que refiere a la creación de un fondo de sostenibilidad contingente que se creará o no con excedentes fiscales, pero ha sido muy recientemente reglamentada. La ley urgente de regla fiscal fue recién reglamentada hace unos meses. Y ahí hay un poquito más de información sobre el contenido de estas cuestiones. ¿A qué refiere esta innovación sobre regla fiscal? Bueno, nosotros antes teníamos una regla fiscal que apuntaba a un límite de endeudamiento público, para hacerlo sencillo. O sea, el país se podía endeudar hasta cierto límite. Tenía ciertas cláusulas de escape, digamos, de flexibilización que, bueno, ante eventos que estaban pautados extraordinarios, se solicitaba al Parlamento que se le votara, digamos, una extensión. Y el Parlamento aprobaba una flexibilidad de la regla. Una flexibilidad. En varios momentos se pidió esa flexibilización. ¿Las reglas tienen en general esas condiciones? Las reglas fiscales tienen condiciones y cláusulas de escape, así como tienen cláusulas de retorno una vez que se escapa. Te puede agarrar una pandemia, por ejemplo. Por supuesto, o algo menos drástico que una pandemia. Exacto. Son parte del diseño fundamental, porque es lo que le da una de las características de las reglas fiscales que debe tener, que es la flexibilidad. Ajá. Si las reglas fiscales no son flexibles, es imposible aplicarlas y de hecho uno corre el riesgo de que, a diferencia de lo que se busca, que es dar sostenibilidad fiscal al país, de hecho ocurra lo contrario. Incertidumbre permanente, porque va a haber que violar la regla continuamente. Exactamente, y de hecho va a haber que violar la regla, que deja de ser creíble y donde se ve que el compromiso sobre la regla es imposible, digamos. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde la filosofía de una regla fiscal no me deberían poder decir de que no puedo gastar en una urgencia, en una emergencia, porque tengo una regla fiscal. Bueno, no necesariamente. Si la regla está lo suficientemente bien diseñada, exactamente, no necesariamente. De hecho, ya vimos, tenemos además un conjunto diverso de reglas fiscales, como vimos. Entonces, las combinaciones de ellos hacen también a los resultados. Voy a poner un ejemplo internacional. Estas reglas sufrieron mucho, sobre todo en países que tienen larga trayectoria en la aplicación de este tipo de reglas fiscales, que son los países de la Unión Europea, por ejemplo. Y en la crisis internacional 2008-2009, ¿verdad?, que fueron fuertemente afectados esos países, bueno, se suspendieron las cláusulas, pero se suspendió la aplicación de las reglas fiscales. Hicieron uso de esas cláusulas de escape, pero ¿qué pasó en ese caso? No fueron lo suficientemente flexibles en dos cosas. Primero, en atender la heterogeneidad entre los países, ¿no?, que había países más fuertes económicamente y otros más débiles, y justamente a estos débiles los hicieron retornar a la regla fiscal tan rápidamente, ejemplo Italia, ¿sí? Grecia. España también, pero les hicieron retornar. Hay trabajos de investigación que hablan claramente el costo que tuvo la aplicación rápida y la vuelta a la regla fiscal en términos de la recuperación de la economía
y obviamente de la recuperación de los niveles de bienestar de los ciudadanos, ¿no? Entonces, dos cosas, dos lecciones de eso que acabo de decir. Primero, la flexibilidad de las reglas fiscales es muy importante y debe tenerse claro cuándo uno se puede salir de la regla y cómo y cuándo retornar. Y cuál es el timing para retornar. Cuestión que está hoy muy presente en el debate a nivel internacional. Te iba a preguntar yo, ¿y cuáles son los aspectos técnicos, como quien dice, a criticar o a poner en observación sobre esta innovación? Porque la regla fiscal que nosotros teníamos antes, se le podrían discutir algunas cosas, pero flexible era y además se hacía con control parlamentario, ¿verdad? Y era muy transparente y muy clara, muy sencilla de interpretar. Y esta no es tan transparente. Y esta no es tan transparente, y acá espero ser un poco transparente yo, pero es difícil explicar. Esta es una regla de resultado fiscal estructural, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es el resultado fiscal observado, digamos, efectivo, el que hace a las cuentas, se saca el balance, ¿verdad? Más o menos, y este es el resultado fiscal de las cuentas públicas. No, es un resultado fiscal que se ajusta. Se ajusta por mecanismos y por procedimientos estadísticos, econométricos, que son discutibles, no porque estén mal o bien, sino que hay infinidad de metodologías disponibles, hay algunas más rigurosas y otras menos. O sea, cuando uno hace ese ajuste, está haciendo opciones metodológicas importantes. Esas opciones metodológicas tienen que estar muy fundadas y muy debatidas y ser claras, y además estar expuestas para que los usuarios de los resultados fiscal estructural podamos replicar exactamente las cuentas que hace el gobierno. A ver si yo estoy entendiendo bien. El tema de ir por un indicador que es el resultado estructural implica una metodología muy detallada, porque en el cálculo de ese resultado hay un montón de opciones posibles que quien lo realiza las pone en juego y que de eso puede variar el resultado final. O sea, si yo hago la cuenta de una manera me puede dar una cosa, pero si la hago de otra me puede dar otra. Para hacerlo sencillo es así. Sí, para hacerlo sencillo, sí. O sea que depende de quién hace la cuenta y de las opciones que hace para hacer la cuenta, y eso no parecería ser lo más recomendable para este tipo de instrumento desde el punto de vista de la transparencia, ¿o sí? A ver, si uno se pone, si esto es debatido y analizado en profundidad, no solo, acá estamos hablando de cosas que son más bien técnicas, pero tiene sus implicancias, digamos, o sea, tiene implicancias que pueden ser debatidas a nivel no necesariamente técnico, claro, sino ciudadano y social. Entonces, esto, si es analizado y considerado en profundidad, con tiempo y no urgente, estos detalles, digamos, no son detalles, este diseño de la regla fiscal puede llegar a mejor puerto que lo que es actualmente. Ahora, de lejos me da la impresión de que habría que tener un manual así de gordo para detallar, ¿no?, pedacito a pedacito cómo se hace cada cálculo, ¿no?, y que eso además fuera público y que además fuera validado por distintos sectores y académicos con trayectoria en el asunto que pudieran opinar sobre cada una de las páginas, como se hacen en general algunos, ¿no? O sea, uno cuando va a estimar el Producto Bruto Interno no agarra una hoja y se pone a apuntar. Hay una metodología, ¿no?, según un año. Exacto. Cuando hace las cuentas del Banco Central hay, ¿no?, incluso actualizaciones periódicas de sistemas mundiales que proveen herramientas para hacer esto. Todo eso no se sabía cuando se aprobó esta regla fiscal, o no se conoce, o no está explícito. No estaba explícito. En esos artículos de la ley no estaba explícito. ¿Quiere decir que quienes votaron incluso esta ley no sabían cómo se calculaba? Bueno, eso no lo podría decir. Supongo, no sé. Capaz que sí, capaz que no. Capaz que sí, capaz que no estaba muy claro. Quienes tuvieron que votarla en contra no sabían cómo se calculaba. Claro, que de repente, digamos, hay cosas que no es razonable que estén en la ley, ¿no? O sea, porque el detalle de la metodología puede no estar en la ley. Lo que sí es necesario es que se conozca con anticipación cuáles son esos criterios metodológicos. Y, por ejemplo, en cada instancia, ¿no?, o sea, después que se aprobó la LUC con la regla, en el presupuesto y ahora en la rendición de cuentas, se le pidió al gobierno
en el Parlamento que presentara el detalle de la metodología de cálculo. Esto que estamos hablando. Esto que estamos hablando. Sí, bueno, ¿cómo hicieron los cálculos ustedes? Y no se presentó absolutamente nada. Entonces, eso es lo que genera más, si se quiere, suspicacia, ¿no? Porque... Pero el gobierno ha presentado resultados fiscales estructurales, pero lo que pasa es que no sabemos cómo los calcularon. Poquito se sabe. Un poquito se sabe, pero no, o sea, no se sabe mucho, no se sabe. La metodología... No podrían recalcularlo. Si yo te diera todo eso... No se podría. No lo podría recalcular. Yo no lo podría porque la base de la ciencia está la replicabilidad. Claro. ¿No? No es replicable por un ajeno al que estuvo adentro del cuartito donde, no sé si quién estuvo, si Alfie o quién estuvo haciendo las cuentas, pero el que no estaba en el cuartito no sabe cómo llegaron a ese número. Y para poner otro ejemplo de los problemas de opacidad y que en definitiva falta de elementos para creer, para confiar en los números que se están presentando, para poder entender los números esos, están las propias estimaciones que presenta el gobierno, ¿no? Si uno mira o sea, ¿cuál es la lógica que estaba, lo que decía Viviano? Es decir, la regla estructural toma en cuenta lo que es el resultado estructural, toma en cuenta lo que es el producto potencial, ¿no? La idea es decir, bueno, ¿cuánto puede crecer la economía? Independientemente de lo que esté creciendo año a año, digamos, en el largo plazo, ¿cuál es el crecimiento? ¿Cuánto es lo razonable que crezca? ¿No? Entonces, cuando la economía está muy por debajo de ese producto potencial, es razonable que tus ingresos sean más bajos, porque en definitiva vos estás con un nivel de actividad que en teoría podría ser, o razonablemente de forma estructural sería más alto. Entonces tendría más ingresos y el resultado fiscal no sería tan malo. Es un poco la idea, es decir, hay un ajuste en base a eso. Entonces se hace ese ajuste para adelante, se hace una estimación para adelante, pero también para atrás. Entonces, en la ley de presupuesto del gobierno, ¿qué fue lo que nos dijo? Analizando el 2019, o sea, datos que ya habían pasado, que la economía estaba bastante por debajo de su nivel potencial, más de 2 puntos por debajo de su potencial, lo cual era consistente con el discurso de que se le había entregado una economía complicada, ¿no? Es decir, todo lo que fue la campaña electoral. ¿Cuál es el resultado que presentan en la rendición de cuentas del 2019? Que la economía en realidad estaba en el 2019 por encima de su potencial. Tenemos un ajuste en la estimación esa de algo que pasó hace 1 año, 2 años, depende de cuando nos paremos, y en la rendición o en el presupuesto, y hay cambios importantes en los resultados. Entonces, uno puede decir, ¿tiene una justificación técnica? Sí, seguramente lo pueda tener, pero yo no la puedo saber porque no tengo ni el detalle de la metodología, ni las series que se utilizaron, porque hay un montón de series que no son observadas, que son construidas para hacer esas estimaciones. Entonces, yo creo que eso es el principal problema, que se aprobó algo a las corridas, a las apuradas, sin apertura, sin mostrar todas las cartas, y eso, de alguna manera, genera dudas, ¿no? De todas formas, yo quiero decir una cosa. A la votación de la LUC, más allá de que estas cuestiones más de detalle, de cómo calculamos el resultado fiscal estructural o no, pueden ser objeto, digamos, de un desarrollo posterior, etcétera, a la LUC, digamos. De todas formas, no se ha visto una metodología clara aún. Hay cosas que sí son muy objetables dentro de lo que se plantea ahí en términos de credibilidad, digamos, y de independencia. Se conforman consejos fiscales, 2 consejos, un consejo fiscal asesor y un comité de expertos. Dejando de lado el comité de expertos, que bueno, es más bien instrumental y le va a dar una información, el consejo fiscal asesor es votado a instancias del Poder Ejecutivo, digamos. Es designado a instancias de... ¿Y para qué sería ese consejo? ¿Para vigilar la regla? Claro, como que da el ok de que en realidad las cuentas están bien hechas, de que el diseño de la regla es adecuado y participa en un par de instancias anuales, a lo sumo, digamos. Pero ese consejo fiscal asesor debe ser independiente. Y para garantizar la independencia no puede, a mi gusto, eso es una consideración personal, digamos, ese Consejo Fiscal Asesor
tiene que tener el aval del conjunto del sistema político y no solamente ser designado por el Poder Ejecutivo a instancias del Ministerio de Economía. Eso es un detalle, es un tema de diseño de la regla fiscal que hace a la credibilidad de la regla que no es menor. Sí, es un detalle que no es tan detalle. No es para nada menor y además especialmente cuando estamos hablando de estas cosas que tienen un montón de oscuridades. Y no solamente en el diseño, sino en los propios resultados. Vos me decís que el mismo equipo económico estimó el mismo indicador con diferencia de poco tiempo y le dio distinto. Claro, en el medio tenemos la pandemia, ¿no? que modificó muchas cosas. Claro. Y entonces yo digo... Ahí quería ir yo ahora. ¿Qué pasó en la pandemia con las reglas fiscales? ¿Qué pasó en la pandemia en el mundo con las reglas fiscales? ¿Y qué pasó en el Uruguay con esto que yo no sé si estaría bien llamarle regla fiscal, pero bueno, le llaman regla fiscal? Sí, bueno, Porque vos decías que una de las condiciones era la transparencia, la otra era la comunicabilidad, no las pude encontrar ninguna de las dos. La flexibilidad, que vos decías que era una condición fundamental desde el punto de vista técnico de la regla fiscal. La flexibilidad. Bueno, ¿qué es lo que pasó, digamos, en el mundo con las reglas fiscales durante la pandemia? Obviamente lo que se hizo es apagarla y activar las cláusulas de escape. Esto de las cláusulas de escape y las cláusulas de regreso tampoco están incluidos dentro del diseño hasta ahora de la regla fiscal que está contenida en la ley. O sea que no hay cláusulas de escape. Se supone que habría, pero todavía no están diseñadas, o sea, tienen que estar muy bien pautadas cuáles son las condiciones que hacen a la suspensión de la regla fiscal y cómo se retorna a ella. Hoy por hoy, en el mundo, para ir a los países más desarrollados, en los países europeos, la cláusula de escape está aún activa hasta diciembre, en la Unión Europea, hasta diciembre de este año. Y está en plena discusión cómo se hace para retornar a la regla. ¿Sí? Pero eso es parte del diseño que es muy importante. Y otra parte del diseño que es muy importante es el tema de la independencia de los del Consejo Fiscal Asesor. ¿Sí? Porque eso le da credibilidad y además le da sustentabilidad en el tiempo a cualquier regla que afecte la política fiscal. Claro, que exista un cuerpo independiente de gente avesada en el tema que ante la sociedad fundamente que está bien o mal aplicada y bien sostenida la regla fiscal y no un conjunto de amigos del gobierno de turno que digan que el gobierno está haciendo las cosas bien, que eso no parece lo más creíble ni acá ni en lugar del mundo. Bueno, vamos a volver un segundito sobre este tema en el tercer bloque, antes de entrar de lleno en la inclusión financiera, porque a mí me queda una duda, ¿no?, frente a esto que decía Viviana, es decir, el mundo relajó las reglas fiscales, incluso ahora está discutiendo cómo volver, tampoco es de un día para el otro aplicamos un decreto y volvemos, ¿no? Pero en Uruguay no parece haber pasado eso. Pero lo vamos a ver en el tercer bloque de Último Bondi, siguiendo estos temas de economía y ley de urgente consideración. Seguimos en el tercer bloque de Último Bondi, conversando sobre la economía y la ley de urgente consideración. Estuvimos tratando asuntos generales, aspectos vinculados a la inclusión financiera y a las reglas fiscales. Profundizamos sobre el asunto de las reglas fiscales. Nos quedó un pequeño pendiente. Habíamos visto que en el mundo los países habían relajado por producto de la pandemia en forma sustantiva las reglas fiscales. Uno piensa en estas discusiones que tenemos en Uruguay por medio punto del PIB para apoyar
a la población más vulnerable o por un punto de fondo de coronavirus o menos aplicado a lo social, y ve esos déficits fiscales de 2 cifras en el mundo europeo y dice, con todos con reglas fiscales y cómo hicieron, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasó en Uruguay en 2020 con estos asuntos de las reglas fiscales y de la aplicación de restricción de gastos frente a un evento así? ¿Qué opinan? A mí me cuesta pensar que realmente esta regla fiscal se aplicó durante el 2020 y 2021 en el sentido estricto, porque en principio durante el 2020 no era más que un sello. Lo único que hicieron fue calcular, digamos, o sea, no tenía contenido, sello en el sentido de que no tenía profundidad de contenido. Lo que sí hicieron, como decía Martín hace un rato, es presentar cifras de resultado fiscal estructural absolutamente irreproducibles en el presupuesto, que luego, obviamente, y esto es parte del problema que tienen las reglas fiscales, fueron ajustadas para años atrás, digamos, el resultado fiscal estructural, por ejemplo, del 2019. ¿Sí? Algo ya pasado se explicó y se ajustó. Y yo creo que el tope de gasto que impone la regla, es verdad, lo impone la regla. Es una opinión personal, yo creo que lo hubieran aplicado igual con o sin regla. O sea que en realidad, el mayor gasto debido al COVID fue limitado. Sinceramente, no me gustaría decir que es por culpa de que estaba la regla fiscal, porque de verdad esa regla fiscal me suena como que no tenía contenido aún, en realidad. Creo que es la política fiscal del gobierno. Hubo un sobreahorro, además, ¿no? Podríamos decir que la regla no la tuvieron que usar porque ahorraron más que la regla. En realidad, en los 3 componentes de la regla, el resultado fiscal estructural, el tope de gasto y el tope de endeudamiento, en los 3 sobrecumplieron lo que estaba planteado en la ley de presupuesto. O sea que hubieran, aún dentro del marco previsto en la regla fiscal, el gobierno habría tenido margen de gastar más. No lo hizo, yo creo que, bueno, pues en definitiva hay digamos, lo que predomina es lo que decía Viviana, es la concepción fiscal, que se hubiera aplicado con o sin regla. Lo único que, claro, la regla es como lo pone mucho más el negro sobre blanco. En el medio de una pandemia, cuando todos los países se estaban preocupando por utilizar las cláusulas de escape o darle directamente licencias a las reglas fiscales, porque en definitiva la prioridad era otra. Bueno, en Uruguay la prioridad fue instaurar una regla fiscal y sobrecumplirla, cumplir por lo menos las metas que estaban previstas ahí, en el medio de la pandemia. Y yo creo que eso ya de por sí es una señal muy fuerte, ¿no? Es esclarecedor esto que estás diciendo, porque de una manera o de otra me trae a mí esta idea, muchas veces vista en este gobierno, de una producción publicitaria sobre un asunto que no necesariamente tiene una vinculación, una dependencia explícita con lo que está sucediendo, ¿verdad? Es decir, me suena mucho más que acá hemos padecido un ajuste en nombre de una regla fiscal que no permitía hacer un conjunto de cosas y que además es buena a priori, ¿verdad? Porque era una necesidad del país. Estoy haciendo el relato oficial, ¿no? El relato oficial es el Uruguay, que tenía un gran déficit fiscal, precisaba una regla para controlarlo, y el poner la regla evitó gastar en un determinado. Sin embargo, el mundo explica de que las reglas no se usan así, de que acá ya había una regla, de que esto podría hasta discutirse que sea una regla, y de que incluso el gasto se limitó mucho más allá de lo necesario y a contrapelo de lo que hizo el mundo. Pero lo que está en el imaginario social es esta idea, ¿no? De que como había que controlar el gasto, construimos ¿Y por qué voy a esto? ¿Por qué voy a este tema de esta idea? Porque quiero entrar en la idea de la inclusión financiera y de la libertad financiera, ¿verdad? Hemos asistido a una campaña furiosa contra la inclusión financiera. Abordábamos en el bloque inicial, un poco muy por arriba, este asunto. Y lo que se le proponía desde el oficialismo a la población era incurrir en esta nueva era de la libertad financiera. Entonces yo quiero reflexionar un poco sobre la inclusión de quién y la libertad de quién, ¿verdad? Porque en nombre de la libertad se vienen haciendo muchas cosas que parecerían en algunos casos muy perjudiciales para las enormes mayorías, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, sí, la libertad, pero ¿la libertad de quién? ¿No? Y esto de ver la inclusión como algo, como un policiamiento, como algo
no sé, como una restricción a la libertad en el fondo de los individuos, pero que por otro lado omite grandes beneficios, además de ser lo que veíamos al principio, una buena práctica a nivel del mundo, ¿verdad? Porque el mundo ha avanzado para ahí y difícilmente dé un paso para atrás. Martín. Sí, ahí digamos es interesante porque efectivamente el programa de gobierno que presentó el Partido Nacional, la coalición multicolor y toda esa campaña previa que se hizo, hablaba mucho de devolverle al trabajador la libertad de elegir cómo cobrar. Exactamente. Y esa fue la bandera que digamos, partía de un presupuesto falso, ¿no? Porque si yo digo le voy a devolver la libertad es que en algún momento la tuvo. Y la realidad es que antes de la ley de inclusión financiera, el trabajador nunca tuvo la libertad, en términos generales, podía haber excepciones, ¿no? Pero en términos generales, nunca tuvo el trabajador libertad de elegir cómo cobrar. El que decidía cómo pagar era el empleador. Y por lo tanto la libertad la tenía el empleador. Entonces ya ahí partíamos mal, pero dejemos eso de lado. El objetivo supuestamente era darle libertad al trabajador de elegir cómo cobrar. ¿Qué es lo que hace la LUC? No dice que el trabajador podrá elegir cómo quiere cobrar. Lo que dice la LUC es el trabajador deberá acordar con el empleador la forma de pago del salario. ¿Cuándo? Al momento de iniciar la relación laboral. Eso es lo que dice la LUC. Por lo tanto, un trabajador que empieza, que está necesitando el trabajo, pensemos, digamos, la situación actual, la situación actual. Y absolutamente mayoritaria. Yo preciso el trabajo y me voy a poner a negociar con el empleador cómo me va a pagar. O sea, es desconocer cómo funciona el mundo del trabajo, las asimetrías que hay, el desbalance en cualquier tipo de negociación, sobre todo cuando no hay organización sindical, cuando en los sectores más vulnerables. Entonces, lo que la LUC hace no es darle la libertad al trabajador, sino que lo que le está dando es la libertad al empleador de decidir cómo le quiere pagar. Y esto tiene consecuencias que van mucho más allá de los temas financieros y que nos llevan a las cuestiones laborales. Porque en definitiva, ¿por qué era importante el pago electrónico del salario? Que no tenemos que confundir con obligar a la gente a usar medios electrónicos, ¿no? Porque, a ver. ¿Y porque qué hacía la ley de inclusión financiera? Decía, bueno, los salarios se tienen que pagar por medios electrónicos, con un conjunto de excepciones, ¿no? Trabajadores rurales, trabajadores de pequeñas localidades, cosa que después hoy repiten senadores y hasta lo dijo el propio presidente en febrero del 2020, diciendo que estaban obligados, faltando de nuevo a la verdad. Pero hay un conjunto de excepciones, pero la regla es que se paga por medios electrónicos. ¿Por qué? Porque un pago electrónico aporta información y trazabilidad a el cumplimiento de las obligaciones laborales del empleador. Sabemos cuándo pagó, sabemos cuánto pagó. Las situaciones que se daban antes de la ley de inclusión financiera y que perfectamente se pueden estar dando de vuelta ahora en el marco de la ley, que era, yo te hago firmar un recibo de que hoy te pagué tanto y de repente te lo pago en 4 o 5 pagos después, a lo largo del mes, o de repente te pago menos. Entonces, esa situación de vulnerabilidad, de afectación de los derechos, cuando tenemos un pago electrónico, es fácilmente demostrable. Entonces, ese era un objetivo central. Ahora, el trabajador cobraba por medio electrónico, que podía ser una cuenta bancaria o un instrumento no bancario. Ahora, la ley le decía, la ley de inclusión financiera, le daba el derecho al trabajador de poder retirar toda la plata en un único movimiento y sin costo. Entonces, si el trabajador decía, yo no quiero saber de nada con los medios electrónicos y quiero seguir moviéndome con el efectivo, lo podía hacer. No había ninguna restricción a esa libertad. Lo único que, por un tema esencialmente de formalización, se establecía el pago electrónico. Por la información que decía recién y porque además aumentaba muchísimo la penalización para el patrón que mantuviera un trabajador informal. Porque ¿qué era lo que pasaba antes de la ley de inclusión financiera y lo que pasa ahora con la LUC? Si se detecta una situación de un trabajador informal, porque hay una denuncia, normalmente cuando el trabajador se queda sin trabajo, porque mientras tiene trabajo no lo denuncia, o por una actuación del BPS o del Ministerio de Trabajo, el empleador tenía que pagar los aportes a la Seguridad Social que no hizo, más las multas. Con la ley de inclusión financiera, como el medio de pago para cancelar el salario no podía ser el efectivo, si yo pagué en efectivo es como que no hubiera pago. Porque era una ley de orden público y por lo tanto no se podía ir contra lo previsto en la ley.
Y por lo tanto, un empleador que tenía un trabajador informal, además de los aportes que no había pago y las multas, tenía que volver a pagar el propio salario. O sea, que aumentaba muchísimo el riesgo que asumía el empleador que mantenía un trabajador informal. ¿Resolvía el problema? No, obviamente no. Si fuera tan fácil resolver los problemas de informalidad, no existirían. Bueno, yo un poco quería ir ahí, ¿no? O sea, como que obviamente que esto es un estímulo a la formalización del trabajo, que es aplicable en las generales de la ley. No va a esto eliminar el trabajo informal, a veces por razones básicas de la estructura del empleo y de la actividad, ¿verdad? Si nosotros, en nuestros países, vivimos con montones de actividades informales que no pueden sostener el costo de la formalización, ¿verdad? Pero eso no se favorece ni se perjudica con esto en ningún sentido, sino que lo que esto interviene de una manera u otra es en la relación ya acordada entre el trabajador y el empleador. Pero me importaba esta idea, es decir, porque esto fue planteado como un himno a la libertad, ¿verdad? Y bueno, y este himno a la libertad resulta que aplica sobre los que cantaban el himno, nada más, porque en realidad la enorme mayoría de la población no tiene ninguna otra libertad que la que tenía antes de esta idea de la libertad financiera, ¿verdad? Y el otro cambio importante tiene que ver con los pagos de montos elevados. Bueno, ahí quería ir como broche de oro, porque es un tema muy complejo. Uruguay ha sabido estar en podios mundiales, en listas negras, en lugares incómodos para el desarrollo de nuestra economía, que de una manera o de otra sería deseable no volver. Y si bien no hay ningún camino directo ni ninguna acción concreta que nos coloque de un día para el otro en un lugar así, existe esto como problema económico, como problema institucional y como problema social, ¿verdad? Porque a mí me llama mucho la atención, y esto tiene que ver con otras partes de la LUC, ¿no? Y con el pensamiento oficial, cómo se han cargado las tintas, cómo se ha hecho énfasis sobre determinados asuntos vinculados a la seguridad pública, ¿no? Y voy a poner el caso concreto porque ha habido muchas denuncias al respecto de cómo se involucran las mujeres pobres en el microtráfico, ¿no? Con penas de 4 años de cárcel por actos que no parecerían ser de tal relevancia, mientras en la misma cadena, ¿no? del delito se generan condiciones al menos más favorables. No digo que lo estimulen, porque eso está en la naturaleza de las personas y de las relaciones sociales, pero que estimulan la posibilidad de evasión, de lavado de activos, de otro conjunto de cosas que tienen un daño social importante, pero que además están reconocidas a nivel mundial como un flagelo, ¿no? Y esto también interviene, ¿verdad? Dentro de esta libertad que pregona la LUC, hay una especie de libertad compleja que está vinculada a estas cosas, ¿no? Sí, digamos, ¿qué es lo que hizo la LUC para hablar llano? Es decir, teníamos una disposición que decía que los pagos en efectivo, que las transacciones por más de $5.000 aproximadamente, no se podían hacer en efectivo. ¿Qué hace la LUC? Lleva ese tope a $100.000. Y por lo tanto, varía según la cotización del dólar, de la unidad indexada. Hoy está cerca de $110.000. Pero entonces, es decir, le dio la libertad a todo el mundo de poder hacer pagos en efectivo de $100.000, $110.000. Y claramente es obvio que no se trata de una libertad para todo el mundo, porque en definitiva la enorme mayoría no hace transacciones de esos montos, y los que los hacen... Con la plata en la mano, ¿quién anda con $100.000? Y los que los hacen no los llevan en un maletín. Entonces, ¿a quién le estoy dando la libertad? Bueno, al que en definitiva no puede justificar cuál es el origen de esos fondos. Porque si no, hoy nadie anda con $100.000 en efectivo. Y ojo que esta versión que estamos viendo de la LUC es una versión muy mejorada. ¿Por qué? Porque la versión original, la primera propuesta de LUC que divulgó el Poder Ejecutivo, no establecía tope. O sea, permitía pagar $1 millón en efectivo. La segunda versión, que es la que llega al Parlamento, puso, como eso era ya una cuestión, un disparate, puso el tope de 100.000, pero permitía fraccionar pagos. Entonces yo hacía una transacción, compraba una estancia por $1 millón y lo pagaba en 100 pagos de $100.000 en efectivo. Y no tenía ningún problema.
Y además derogaba todas las sanciones por incumplimiento. Eso fue la propuesta del Ejecutivo que fue al Parlamento. La propuesta del Partido Nacional es esa. Permitir fraccionamiento, eliminar sanciones y por lo tanto es el viva la pepa y habilitemos la libertad para pagar en efectivo cualquier monto. Después de mucha discusión y porque era impresentable, se llega a esta versión, que sigue siendo muy mala, porque en definitiva no hay país en el mundo que vaya en esta dirección. Eso te iba a preguntar. Entonces, si uno mira, por ejemplo, qué es lo que hace Europa, qué hacen los países más serios en este tema, muchos tienen restricciones por importes más bajos a los nuestros. Otros no tienen restricciones. Por ejemplo, el caso de Alemania, que muchas veces lo ponen, dicen, no, en Alemania no hay restricciones, se puede pagar en efectivo cualquier monto. Es cierto. Ahora, si alguien hace un pago por más de 10.000 euros en efectivo, quien recibe ese pago, poco más que le tiene que hacer un escaneo, digamos, completo a la persona que le está dando esa plata. Le tiene que pedir, obviamente, la cédula de identidad, tiene que tener registros de domicilio, un montón de elementos para identificarlo en la transacción. O sea, que fulanito de tal me pagó 15.000 euros y ese fulanito de tal vive en tal lado y viene con una constancia de domicilio, tiene tal documento de identidad. O sea, un montón de antecedentes. ¿Por qué? Porque en definitiva todo el mundo sabe que el efectivo es el medio que utilizan los lavadores, los que tienen la necesidad de lavar dinero. Los delitos económicos se hacen en efectivo en buena medida. ¿Y qué implica eso? Yo me dedico al tráfico de armas, al tráfico de droga, al tráfico de personas, ¿tá? Y obtengo dinero que en definitiva no puedo justificar ese origen. ¿Cuál es la forma más habitual? Una clara es comprar inmuebles en efectivo, porque yo ese dinero compré el inmueble y después ya tengo un inmueble. Lo vendo y ya tengo justificado el origen. Entonces, si logro zafar esa primera etapa, logré blanquear esa plata. Entonces, lo que estamos haciendo con la LUC en este aspecto es gravísimo, porque estamos favoreciendo todo este tipo de transacciones que, en definitiva, es lo peor del mundo económico, ¿no? Bueno, llegamos al final de este programa. Hemos visto que la libertad no es para cualquiera, que las reglas no tienen tantas reglas, y que había cosas que estaban antes que las reglas, que capaz que tenían, incluso seguro más transparencia y solvencia democrática. Bueno, les agradezco mucho esta participación en esta pequeña serie de programas sobre la ley de urgente consideración. Estuvimos con Viviana Lancilota hablando de reglas fiscales, con Martín Valcorba de Inclusión Financiera, y nos veremos en una próxima propuesta de Último Bondi para seguir tratando estos y otros temas de actualidad. Esto es una producción del colectivo Más Igualdad. Véanlo por Caras y Caretas TV. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.